Patient got stabbed in the heart. When I walked in the ER, the surgeon had his chest cracked open. He had his finger in the guy's heart. We pronounced him dead. He was a young man, maybe 22, 23 years old. Drug deal that went bad. He died, and the surgeon was a Christian, said, we're not going to let him go without a fight, so he took him to the OR, took him to surgery. After about 4 hours, the guy woke up, and he looked me in the eye, and he grabbed me, and he started crying, sobbing, and he said, I met the devil. And I said, what do you mean you met the devil? He said, I saw you working on me. I was dead. I'd never prayed. And he could feel he went straight down into hell. And he said he looked in the eyes of the devil. And he prayed. He said he never prayed before. It was never spiritual. And he said, please God, I'll change my life. And he felt an angel or a hand pull him back up. And that's when he awoke. And it was the most amazing experience because he was legit. I mean, no one makes up something like that. The last I heard, he changed his life. He gave his life to God. It's actually miraculous because the guy was dead. He was completely bled out. And you don't open someone's chest in the ER, stick your finger in a hole. That's the last ditch effort. And I thought he was crazy, but now in retrospect, it happened for a reason. And that basically changed my whole outlook on medicine. It's just an amazing spiritual experience. I am convinced of that. Pues bien, hoy me pasaron este testimonio tan estremecedor de un médico, ¿verdad? Un cirujano cristiano que relataba como un joven involucrado en ese mundo siempre oscuro, peligroso, como es el mundo de la venta de estupefacientes. Y llegó a esa sala de urgencias gravemente herido. Ese muchacho, de apenas 22, 23 años, había crecido sin fe, sin oración, sin Dios. Su vida giraba en torno a ganar un dinero fácil. Y a través de ese dinero fácil, pues tenía acceso al placer. El placer, pues que él quisiera en ese momento. Tenía acceso a las malas compañías. Pero ¿qué ocurre? El ser humano piensa, cree que es eterno, que la muerte no va a tocar a nuestra puerta, porque soy joven. Tengo 20, 22, 30 años, soy muy joven, tengo toda la vida por delante. ¿Quién te dijo eso? Eso es una falacia. Que seamos jóvenes no quiere decir que yo vaya a llegar a viejo o que me quede una vida muy larga, no lo sabemos. ¿Quién te puede asegurar a ti que uno va a llegar a los 70, 80, 90 años? Nadie. Nadie. No tenemos la vida asegurada absolutamente nadie. ¿Y qué ocurre? Pues que este mundo vive alejado de Dios y al mismo tiempo vive ajeno pues a las cosas eternas, la búsqueda de un cielo, la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de Dios. No, eso ya tendré el tiempo. Antes de morirme me arrepiento, dicen algunos por ahí en torno de sorna, de broma. ¿Cuántos jóvenes y adultos viven alejados de la fe, idolatrando su trabajo, su casa, su familia, y no piensan que la muerte te toca la puerta? Toc, toc. Nos vamos. Estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita del día 1 de noviembre y el día 2, donde los creyentes nos giramos para mirar
En primer lugar, el día 1, a todos esos santos que ya lograron la meta de su fe, que es el cielo. Ya lograron su meta. Alabado sea Dios. Bendito sea su santísimo nombre. Nos alegramos, los que estamos aquí, los que estamos vivitos, la iglesia militante, miramos de reojo a los que ya llegaron al cielo. El día 2, ¿qué nos toca? Recordar a aquellas personas que se nos fueron y los que están purgando. La iglesia nos invita a rezar por ellos. Pero también la iglesia nos invita a ti y a mí de que nuestra vida en este mundo no es eterna. Que sí, que tenemos que tener los pies bien pegados al suelo, perdón, pero los ojos ¿dónde? La vista ¿dónde? En el cielo, en las cosas eternas. Todo esto es pasajero. Mi abuela, que falleció en 2010 y madrina de bautismo, decía, aquí estamos de prestado. ¿Por qué? Porque el día que nos toque marcharnos de este mundo no nos vamos a llevar nada. No te vas a llevar ni tu cuenta bancaria, no te vas a llevar tu coche, tu carro, ¿verdad? No te vas a llevar a tu familia, no te vas a llevar nada, ni tus joyas. ¿Qué te vas a llevar? Las buenas o malas obras que hayas realizado. Eso lo dice el Señor en Apocalipsis. Yo daré a cada cual según sus obras. Esos son los tesoros que dice el Señor que tenemos que acumular allá arriba. Y tú y yo sembrando odios, discordias, envidias, porque pensamos que no vamos a morir, que no tenemos que retribuir, no tenemos que dar cuentas a nadie. Y no sabemos que después de la muerte, Dios lo dispuso. Hebreos capítulo 9, versículo 27, que el hombre muera una sola vez y ahí el juicio. Todos vamos a pasar por ahí, por ese juicio particular. Pues bien, este joven pues vivía algo parecido. Dinero fácil, mujeres, mucho dinero, malas compañías. Y como he dicho, la muerte llamaba a su puerta. Pero ese cirujano cristiano, hombre de profunda fe, ¿qué dijo? No lo voy a dejar marchar. Vamos a intentar todo lo que podamos para que este chico pueda vivir. Y decidió operarlo. 4 largas horas de intervención quirúrgica entre la vida y la muerte. Las dos caras de esa misma moneda. Y cuando el joven por fin abrió los ojos, su rostro reflejaba un horror, un terror indescriptible. Comenzaba a llorar, a temblar y dijo, he estado en el infierno, he hablado con el demonio y él me dijo que era suyo, porque nunca recé, porque nunca creí. Esa experiencia cercana a la muerte transforma su vida. Ese joven comprendió que el infierno no es un símbolo ni un invento de la iglesia para asustar a los creyentes, no es un mito, no es una metáfora, sino que es algo real y que el mismo Jesús en los evangelios nos lo muestra con diferentes imágenes, pero todas terribles. Y el infierno es una realidad. Pues bien, en ese instante de horror y misericordia, ese chico entendió las palabras inmortales de ese gran santo. ¿Cuál? ¿A cuál me refiero? San Alfonso María de Ligorio. El que reza mucho se salva. El que no reza se condena. Y es que, hermanos, esa frase encierra el drama de toda la existencia humana. La oración no es una opción para el cristiano. Es cuestión de vida o muerte eterna. El infierno existe y lo enseña con claridad la Sagrada Escritura. Nuestro Señor Jesús lo dijo con una solemnidad terrible
en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Por ahí deben andar. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate. Fíjate con quién conviven los condenados. Las almas condenadas, ¿con quién vive? ¿O con quién conviven? Convivir, yo creo que es una palabra demasiado amable. Pues conviven con el diablo y sus ángeles. Dice la teología católica, no sé si habrás leído Teología de la Salvación del padre Antonio Rollo Marín, en el que dice que el infierno es la privación de todo bien. En ese odio, en esa lejanía de Dios, que es lo peor que le puede ocurrir a un alma, estar alejado de Dios. Ese mal no se entremezcla con algún bien. O sea, es un mal continuo. No es que ahora lo estás pasando mal y de repente pues ocurre cualquier cosita y te puedes alegrar o puede haber una mezcla de bien. No, 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 no. Estamos hablando de la condenación eterna. No habrá paz para el condenado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo ha dicho. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y los ángeles, y sus ángeles. O sea, los condenados van a convivir con el demonio y con todos sus secuaces, por toda la eternidad. Cristo, que es el amor encarnado, fíjate un detalle muy importante. Habló más veces del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos salvemos. Pero ¿qué ocurre? Dios nos creó libres. No fuerza nuestra voluntad. Y si el alma rechaza el amor, se condena por su propio acto. Pero ¿cómo puede haber un Dios tan malvado que pueda condenar a un alma? No, no. Te condenas tú. Porque tú rechazas su amor. Tú no llegas a tu juicio particular y te dice Dios, al fuego eterno. No, 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 no. En el momento de la muerte, todo se para. Cerramos la puerta del tiempo y abrimos la puerta de la eternidad. Y en la condición que hayas muerto, así permaneces por siempre. O sea, si tú permites morir en pecado mortal, si tú permites eso, tú no puedes cambiar tu sentencia. El que muere en pecado mortal se condena ciertamente. Ciertamente se condena. Pero Dios nos lo pone muy, 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 muy fácil, muy fácil. ¿Cómo, José Manuel? ¿Cómo es de fácil? ¿Cómo es así? Tú puedes haber sido la persona más cruel, la más mala del mundo. El demonio encarnado. Valga ese símil. Para expresar la maldad de una persona. Tú has podido ser la peor persona del mundo. Pero en tu último instante de vida, el Señor que te da esas luces a todos nos la da. Y te permite el arrepentimiento. Te permite ver el daño que tú has causado a través de tus pecados. Con un solo, Señor, perdóname. Te salvaste. Te salvaste, hermano. Te salvaste. Qué fácil.
Ojo, no digo que no vayas a misa, no digo que no comulgues, no digo que te alejes del sacramento de la penitencia. No, no, no estoy diciendo eso. Pero hay casos extremos de personas no católicas o personas católicas muy malas, pues que necesitan de la misericordia de Dios. Y solamente la gracia de Dios puede salvarnos al final de nuestra vida. Y el Señor, como he dicho, lo pone muy, muy fácil. El Concilio de Letrán, en el año 1215, enseñaba solemnemente: los condenados recibirán con el diablo, fíjense, los condenados van a estar juntito al diablo, recibirán con el diablo penas eternas. Y los justos gozarán con Cristo de la gloria eterna. Fíjense en una cosa: cielo eterno, infierno eterno. O sea, ambos estados son eternos. O sea, si te salvas, ya no te puedes condenar, pero si te condenas, igualmente. No como esas herejías o incluso los testigos de Jehová que enseñan que Dios es tan bueno que no puede condenar a nadie al infierno. O si los condena al infierno, lo hace por un tiempito y luego lo rescata. Eso no es así. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1035, lo reafirma sin ningún tipo de ambigüedad. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en pecado mortal, escuchen bien, descienden inmediatamente después de la muerte a los infiernos, donde sufren las penas del infierno, el fuego eterno. O sea, la condena es inmediata. Es inmediata. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, explicaba que el infierno no es una invención para infundir miedo, sino una consecuencia lógica del pecado sin arrepentimiento. Y en su Suma Teológica, respecto al infierno, decía: la pena del infierno consiste principalmente en la privación de Dios y secundariamente en el tormento del fuego. Es decir, el peor dolor que podemos sufrir en el infierno no es el fuego que quema ese alma, sino el amor que se ha perdido para siempre, que es estar alejado de Dios por la eternidad. Y el demonio, aunque vencido por Cristo en la cruz, sigue buscando la ruina de las almas. Y San Pedro nos advierte en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, o sea, nuestro enemigo, el diablo, está como león rugiente y ronda buscando a quien devorar. Aquel joven, cuando regresó de su experiencia, comprendió una cosa muy importante, pero que muy importante, que su alma era inmortal. ¿Qué te dice el mundo? Solamente se vive una vez, hazlo, vive como quieras y solamente se vive una vez. No, no se vive una vez. O bueno, es una verdad a medias. Solamente se vive una vez y por siempre. Pues ese chico, al entender que tenía un alma inmortal, sabe que ese alma va a recibir según haya obrado en vida. Y comprendió que aunque su cuerpo sangraba y él moría, su espíritu seguía vivo, consciente, despierto. Y esa es una de las verdades más atacadas en nuestro tiempo. El alma no muere. El alma es inmortal porque fue creada a imagen de Dios, que es eterno. Fíjate lo que dice el Concilio de Viena sobre el alma. El alma
racional o intelectiva, es verdaderamente y por sí misma la forma del cuerpo y es inmortal. Negar el alma inmortal, negar el juicio particular, negar el cielo, negar el infierno, es como arrancar las raíces mismas del cristianismo. Y eso mismo lo niegan las sectas. ¿Qué dicen? No, el alma muere junto al cuerpo. Luego resucita el alma junto al cuerpo al final de los tiempos. Lógicamente, si el alma muere, no hay juicio. Y es que Dios es tan bueno que a nadie condena. ¿Cómo va a ser eso? Dios es infinita misericordia, es infinito amor. Dios no condena. Todo el mundo va al cielo. Todo el mundo va al cielo. Es un Dios tan bondadoso que es incapaz de condenar a nadie. Mentira. Mentira. Es infinitamente bondadoso, misericordioso. Es amoroso, sí, pero tú y yo no. Tú y yo no. Tú y yo rechazamos la misericordia de Dios, rechazamos el amor de Dios, rechazamos su salvación. Cada vez que pecamos, porque el pecado es ese. El pecado es el rechazo al amor de Dios. Hoy vivimos en una sociedad que prefiere no pensar en la eternidad. Y si hablamos de los bienes eternos, mucho menos. Se habla de éxito, de placer, de bienestar, pero no se habla de salvación. Se busca anestesiar nuestra conciencia, eliminar el sentido del pecado, borrar el infierno. Pero aunque el hombre deje de creer en él, el infierno no deja de existir por eso. No lo digo yo, porque es una enseñanza que nos dejó Cristo en los evangelios. El infierno no se va a apagar porque tú no creas en él. No se borra porque tú y yo no hablemos de él. Y es ahí donde resuena de nuevo la voz de San Alfonso María de Ligorio, quien suplicaba en sus meditaciones: el que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena, porque la oración mantiene nuestra alma unida a Dios. Y sin esa unión, el alma muere espiritualmente. Quien no reza, se seca, se enfría, se pierde. Aquel joven tuvo un privilegio y también el espanto de ver el destino del alma que vive sin Dios. Pero nosotros no necesitamos morir para creer. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, los testimonios de los santos, la enseñanza segura de la iglesia. San Juan Bosco, en uno de los sueños, vio el infierno y decía que el suelo mismo ardía como metal fundido, que el hedor era insoportable y que lo más terrible era el grito eterno de las almas que gritaban: para siempre, para siempre. O sea, estaban condenados para siempre. No hay misericordia en el infierno, porque la misericordia se ofrece en vida. Por eso, mientras respiramos, hay esperanza. Y quiero terminar con las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de la vida, los que hicieron el mal para la resurrección del juicio. El alma que reza, que ama, que busca a Dios, está en camino, se ha puesto en camino al cielo. El alma que vive en pecado, sin arrepentimiento, sin oración, sin fe, ha tomado un camino, pero no el camino hacia el cielo, sino ha tomado un camino equivocado, un camino hacia la perdición. La historia de ese joven no es solamente el relato de un médico o un relato psicológico, es un aviso del cielo, una llamada de amor para recordarnos que no estemos dormidos, que existe un infierno,
que existe el peligro de condenarnos, pero también nos recuerda que hay un Salvador que no quiere que nadie caiga en él, que nadie se pierda en el infierno. Rezar no es perder tiempo, es salvar el alma. Y quien olvida a Dios se olvida de su destino eterno. Para terminar, hermano, quisiera hacer esa jaculatoria de Fátima que hacemos en el Santo Rosario, que es una oración preciosa, cortita, una jaculatoria, de nuestra Madre del Cielo, pidiendo a Jesús, a su Hijo, que las almas no se condenen. Hazla junto a mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Pues tú y yo, que estamos necesitados de esa misericordia, pidámosle a nuestro Señor que no nos condenemos. También, pues, nuestra Madre del Cielo nos reveló y nos revela en sus apariciones que quien reza el Santo Rosario, lo tengo aquí en el bolsillo, quien reza el Santo Rosario no se pierde. Pues con este arma, como lo llamaba Padre Pío de Pietrelcina, pues estamos asidos a las manos de nuestra Madre del Cielo, que nos conduce a acompañar a su Hijo Jesús en el cielo por toda la eternidad. Hermano, tómatelo en serio. Hermana, igualmente, tómatelo en serio. El alma que no reza, el alma que no ora, se condena. El alma que reza y que ora, ciertamente